Título de la prédica para el día de hoy: ¿de qué ser esclavo con ese? Qué bonito, gracias Dios. Y bueno, veníamos viendo, empezó aquí Pablo a explicar lo de la ley y por qué la ley nos salva, porque la ley es letra, es el logos, y el logos nos salva, la letra, el montón de símbolos entre vocales y consonantes no salva a la gente. Lo que lo salva es una persona y se llama Jesucristo. Y él decía eso, decía que la ley es fría, la ley es las letras, los símbolos, y que sirven para describir el pecado y qué tipos de pecados hay, pero no salva, porque lo que lo salva a uno es una persona. Y así como esa persona se hizo humana y derrotó al pecado descrito en la ley, pues nosotros también podemos hacerlo. Y que uno lo hace aprendiendo del más grande, que fue Jesús. Y entonces decía allí, en Romanos capítulo 6 versículo 14, vamos a repetir solo el 14 y vamos a ir hasta el 18. Y entonces dice en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: el pecado ya no es su amo. O sea, eso es para nosotros. Y uno debería decir eso. El pecado ya no es mía, ya no me manda, ya no me gobierna, ya no me dice qué hacer con mi mente y mis emociones y mi cuerpo. El pecado simplemente se quedó en letra y para nosotros va a ser letra muerta. Mire, porque ustedes, es decir, nosotros, ya no vivimos bajo las exigencias de la ley. En cambio, vivimos en la libertad de la gracia de Dios. La ley esclavizaba. En cambio, la gracia de Dios, Jesús, nos da libertad y nos llama a vivir no como esclavos por una obediencia a la ley, sino esclavos por una obediencia al amor, a la gracia de Dios, que es el ejemplo de Jesús. Entonces, por eso es el título de la prédica. ¿Tú vas a ser esclavo del pecado o esclavo de la obediencia al amor de Jesús? Y uno escoge, pero en los dos no puede vivir. Ahora bien, verso 15. Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley, porque Jesús nos liberó de la ley, porque Él es la persona que vive en mí a través del Espíritu Santo. Puede significar que yo siga pecando. Y eso fue lo mismo que decía el versículo 1 del capítulo 6. Y la respuesta sigue siendo la misma. Claro que no, por supuesto que no. Uno no puede decir que es un hijo de Dios, que anda en la gracia de Dios, que es Jesucristo, y seguir pecando. Otra cosa es que cometa pecados que no conoce. Bueno, vaya y venga. Pero seguir pecando, no. Y aquí vuelve y lo deja claro. Claro que no. Y explica. Mire la explicación. Verso 16. No se dan cuenta de que uno
se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Ay, 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 ay. Y ese verso 16 no se nos debería olvidar nunca. De hecho, esto también es fe, ¿no? ¿Qué es fe? A quien yo decido obedecer. Uno decide obedecer o a los amigos, o a uno mismo, o al diablo, o a Dios. Y en eso se convierte en esclavo. Mire, no se da cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. ¿Por qué? Porque ahí muestra, cuando usted obedece a alguien es porque lo está declarando espiritual y mentalmente su amo. Así es que empieza diciendo, no, el pecado ya no es más su amo, está hablando de quién es su amo. ¿Quién es su amo? A quien usted obedece. Así de sencillo. Si usted obedece al pecado, ese es su amo. Si usted obedece al miedo, al temor, ese es su amo. Si usted obedece a Dios, al poder, a la libertad, al dominio propio, al amor, ese es su amo. A quien usted está obedeciendo, ese es su amo. Eso dice ahí. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Y por eso de ahí sale el título de la prédica. ¿De quién es usted esclavo? Yo puedo ser esclavo por amor de Jesús y por amor decidir obedecer. Hay gente que decide otras cosas. Y ahí dice, lo explica, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte. Así que no hay cristianos que digan, no, yo me peco porque creo en Jesús, pero peco. No, no, ahí dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte. O puede, segunda opción, decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Entonces, ser esclavo del pecado me lleva a la muerte, pero ser esclavo de obedecer a Dios me lleva a una vida recta. Crucifico, pecado, vivo la vida en Dios. ¿Cómo? Obedeciendo. Y aquí nos recuerda a ti y a mí, porque creo que aquí no nos salvamos ni uno. Verso 17. Antes nosotros éramos esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecemos de todo corazón la enseñanza que hemos recibido, ¿cierto? Pablo les dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Y acuerde que le está escribiendo la iglesia en Roma, y era ahí una iglesia que su mayor detrimento era la parte sexual, porque en esas épocas los griegos y los romanos vivían en unas orgías ni las machas. Y había un homosexualismo ni el macho, y de todo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dijo, empezó diciendo en Romanos 1, ¿cierto? Dejaron la ley natural, es decir, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y les dieron por echarse a sus propias pasiones. Y aquí les está diciendo, en fe, en fe les está hablando Pablo. Antes ustedes eran esclavos del pecado. O sea, ya nada más de eso, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Y esa fue la enseñanza que se les está dando. Entonces les está diciendo, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Mire cómo insiste él en eso. ¿Somos esclavos? Sí. ¿De qué eres esclavo? ¿De la vida recta o del pecado? Así de sencillo ya lo pone al final. Y por eso sale el título.
Y la respuesta solamente la tienes tú, porque tú realmente sabes tu vida y sabes tus guardados y sabes lo que Dios está esperando que cambie. Y Dios te está hablando todo esto a ti y a mí. Y Él nos habla en fe. Antes éramos esclavos del pecado, pero ya no. Ahora somos esclavos de la vida recta. O sea que esclavos sí somos. El problema es la pregunta, ¿de qué? ¿De qué eres tu esclavo? Y deberíamos ser de la vida recta, no de la vida pecaminosa. Eso no puede existir. Alguien que diga que es hijo de Dios, que cree en la gracia del Señor Jesucristo y en su amor, y sigue pecando. Eso no puede ser. O sea, un esclavo, háblenme de la época que quieren, de los negros cuando los trajeron del África en Colombia. ¿Cuántos amos tiene un esclavo? Un negrito era esclavo o una negrita, esclavo de dos amos. Tenía en dos fincas, un amo allá y otro amo en la otra, o un solo amo. Alguien que me ayude. Un solo amo. Un solo amo, correcto. Así de claro. O tú eres esclavo y tu amo es el pecado y el diablo por ahí derecho, o tu amo es el Señor y eres esclavo de la obediencia a tener una vida recta en Él. No hay más posibilidad. Uno no puede tener una pata en dos fincas. No es que una pata la tengo en esta finca, me cruzo tengo la barda, alzo la malla y meto la pata en la otra y entonces soy esclavo de dos amos en dos fincas distintas. No, o es de un lado o es del otro. Ese cuento de que hay gente de que vive en pecado pero cree en Jesús y está esperando que vivir la vida pecaminosa y algún día le va a dar por cambiar porque cree en Jesús y dijo con su boca que Él es el Hijo de Dios, pero es que no se ha arrepentido. Confesar no es solo confesar que Él es el Hijo de Dios y resucitó de los muertos, porque Romanos cuando lleguemos a 10 vamos a ver el que confiesa con que Jesús es el Hijo de Dios y es el Señor, Señor, amo, amo, Señor, lo mismo de su vida. Por eso uno dice, Él es mi Señor y mi Salvador a partir de este momento. Mucha gente se queda solo con el cuento del Salvador, pero se le olvida el del Señor. No, Señor es amo. Señor significa que no sigo pecando. Cuando conozco qué es pecar, aquí la ley la conoce uno para no cometerla, para no infringirla, pero lo hace uno por amor a Jesús, por amor a lo que Él hizo, porque tiene convicción de quién es, está convencido de lo que significa ser un hijo de Dios. Y aquí Pablo sigue hablando de santidad. Y el jueves, no, el jueves, bueno, el jueves vamos a ver porque tenemos tiempo de pastores. Terminaremos este capítulo 6, del cual te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús, mi Rey amado, por tus explicaciones. Amén.